Bueno, por el lado del poder, eh, el ejército que enfrentamos está siendo abastecido por los gobiernos francés, el británico, el norteamericano, por supuesto, el canadiense, el israelí, algunos poderes de Sudamérica como Chile, Argentina. Eh, en ese sentido estamos peleando una guerra multinacional. O sea, nos estamos enfrentando contra un ejército multinacional, armado multinacionalmente, solo contra las armas que tenemos, ¿no? Pero afortunadamente la guerra pasó rápidamente o hasta ahora está en el terreno político, en el terreno de las movilizaciones, y en ese sentido los movimientos de solidaridad y los movimientos de resistencia en otras partes del mundo reaccionan rápidamente a las amenazas o a los golpes que pretende dar el poder militar en contra de nosotros, ¿no? Entonces en ese sentido podemos decir que sí es una guerra mundial, pero que no está solo en Chiapas, sino que está en las calles, en las universidades, en las fábricas, en los campos de todo el mundo, donde cada quien reproduce su batalla, la pelea y la gana o la pierde según cómo está eso, ¿no? Es lo que nosotros definíamos que estábamos ahora en la Cuarta Guerra Mundial, una guerra contra el neoliberalismo y por la humanidad, el neoliberalismo por acabar con la humanidad, con lo que lo hace ser humano, y la humanidad peleando contra el neoliberalismo buscando un espacio, ¿no? Es lo que nosotros llamábamos la Cuarta Guerra Mundial, en el entendido que la Tercera Guerra Mundial fue lo que se llamó la Guerra Fría. Bueno, por supuesto que el futuro nuestro es el triunfo. Eh, Estamos en dificultades grandes, pero al mismo tiempo tenemos ventajas que antes no teníamos. Ahora tenemos voz, tenemos oído, tenemos contacto con gentes de todo el mundo. Y en 1994 nos enfrentábamos a este mismo ejército igual de poderoso y no teníamos nada más que las armas que tenemos, lo poco que sabíamos de cuestiones militares. Y aún así nos atrevimos a desafiar a un ejército poderoso y no nos pudo derrotar. No lo derrotamos nosotros, pero tampoco ellos nos derrotaron a nosotros. Y ahora tenemos un poco más de posibilidades, ¿no? Vemos el futuro con más optimismo que hace 2 años y medio, que hace 30 meses, que en 1994. Eh, Vemos que tenemos muchas posibilidades de lograr un espacio dentro de los mundos que hay para los indígenas y para que puedan vivir con dignidad. Bueno, el aspecto fundamental es que nosotros no luchamos por el poder. Nosotros no queremos derrocar un gobierno para ponernos nosotros en su lugar. Nosotros lo que queremos es que se abra un espacio democrático donde la sociedad pueda participar y decidir qué rumbo político va a tener, ¿no? Ese es el aspecto fundamental, ¿no? Hay otras diferencias eh, militares, por ejemplo, ningún grupo armado en América Latina empezó como empezamos nosotros, o sea, con grandes acciones militares, tomando ciudades. Todos los grupos guerrilleros empezaron con pequeñas acciones militares localizadas. Eh, la otra diferencia es el componente indígena fundamental, aunque sí hay algunas guerrillas que han tenido un fuerte componente indígena, pero que este sea la dirección y el que marque la columna vertebral del movimiento es, es solo en la guerrilla zapatista es diferente, ¿no? Es un movimiento guerrillero también que tiene más éxitos políticos que militares. Es un ejército que paradójicamente llama a la paz, no a la guerra. Esas son las diferencias a grandes rasgos que nosotros vemos, más otras que puedan ver, ¿no? Nosotros no nos concebimos como una guerrilla tradicional, sino como un ejército regular. Bueno, eso se decía en México hace 20 años. En los 70 decían que todos los movimientos guerrilleros en México habían desaparecido y no habían desaparecido, estábamos nosotros, ¿no? Yo creo que en Centroamérica ocurre lo mismo, que tal vez han sido golpeados y están eh, derrotados, pero de ninguna manera están desaparecidos, que pueden surgir en cualquier momento, ¿no? Nosotros somos un movimiento joven en su vida pública, apenas tenemos 30 meses, 2 años y medio, y aunque tenemos muchos años atrás de preparación, eh, ha ayudado sobre todo a que podamos sobrevivir esos 30 meses el que hayamos encontrado la palabra para dirigirnos a muchos sectores sociales, el que esta palabra sea de inclusión y de tolerancia, que abarque a todos y que no pretenda imponer un modelo homogéneo
al resto de la sociedad, ¿no? El hecho de que la gente, el común de la gente, sienta que tiene un espacio con nosotros y un lugar para poder ser actor histórico es importante. Yo creo que no hay duda que las causas que originaron nuestro alzamiento y las demandas que tenemos son legítimas. El mismo gobierno mexicano lo reconoce. Y en ese sentido se ha generado un proceso social muy amplio, una movilización social muy amplia, internacional, que tiene que obligar al gobierno mexicano a satisfacer, a resolver las demandas pues, de los indígenas en Chiapas, ¿no? Que eso es lo que queremos nosotros. Que nosotros le diríamos es lo que hicieron los jóvenes aquí, lo que hicimos nosotros, que es crear nuestros propios canales de comunicación. O sea, no confiarnos en lo que el poder nos ofrece a través de los grandes medios masivos de comunicación para mostrarnos lo que es la realidad, sino buscar nosotros la forma de entender esa realidad y difundirla. Crear sus propios medios de comunicación, su propia radio, su propia televisión, su propia prensa, para poder difundir lo que está realmente ocurriendo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ver el zapatismo a través de las grandes cadenas televisivas en Europa o en Norteamérica que verlo a través de esta cámara, ¿sí? Es otro criterio, ¿no? Es otra forma de ver el mundo, ¿no? Evidentemente creo yo que viendo los grandes canales televisivos en Norteamérica o en Europa solo se llevarán una parte de lo que es el zapatismo, tal vez que si Marcos, que si habla muy bien o que si escribe muy bien, pero a través de esta cámara pueden entender lo que hay detrás, los indígenas, la comunidad, todo eso. Esta realidad que se está presentando en esta cámara es más real que la otra realidad. Y este es un ejemplo, pero podría hablar lo mismo de otros movimientos que hay, del movimiento chicano en la Unión Americana, de lo que pasa con los migrantes en Europa. Todo eso es una cosa lo que nos presentan los medios de comunicación y otra cosa es lo que podríamos ver directamente, ¿no?